En un verano abrasador, cuando el sol golpeaba sin piedad las calles polvorientas de un pequeño pueblo de La Mancha llamado Villaverde del Campo, Miguel y su esposa, Elena, emprendieron un viaje que prometía ser rutinario, pero que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Miguel, un hombre de mediana edad con la piel curtida por el sol y una sonrisa sencilla, esperaba algo típico: patatas, compotas caseras, el mugido de la vaca del vecino desde primeras horas y, sobre todo, que su suegra no le diera demasiada lata. Pero lo que encontraron al llegar fue un escenario distinto, cargado de una atmósfera que aún hoy le hacía despertar en medio de la noche, sintiendo el olor a lluvia y a piel, a esa piel que no olvidaría jamás. La carretera había sido larga y polvorienta. El aire acondicionado del coche chirriaba como un abuelo gruñón. Elena no paraba de quejarse, que si Miguel había tomado un desvío equivocado, que si el agua que compró no era la adecuada, que la radio ya le aburría. Miguel contaba cada minuto para poder salir y respirar ese aire rural, aunque oliera a estiércol. La casa de su suegra, Carmen, se alzaba sobre una colina, hecha de ladrillos rojos, con un vallado torcido que parecía resistir el paso del tiempo. Parecía que nada había cambiado, salvo ella. Carmen salió al porche como si los hubiera estado esperando toda la vida. Su piel bronceada resaltaba bajo unos pantalones cortos desgastados y una camiseta blanca ceñida, húmeda por el calor, que pegaba a su cuerpo con descaro. Su pelo, recogido en un moño informal, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, con unos ojos que no reflejaban la típica alegría maternal, sino una luz distinta, más intensa y femenina. «Miguelito», dijo, abrazándole un poco más de lo que la cortesía permitía, «cuánto has crecido». El aroma que desprendía era una mezcla embriagadora de perfume barato, sudor y algo salvaje, como el olor de un potro recién nacido en la cuadra. Miguel intentó mantener la distancia, saludándola con un hola, Carmen, pero ella ya le acariciaba el hombro, como comprobando que no había perdido peso. Elena se metió en la casa en busca del frigorífico, mientras Miguel fingía sacar las maletas del maletero, aunque no podía apartar la vista de ella. Los pantalones cortos estaban viejos, pero su figura permanecía firme y definida, como la de una influencer fitness que no necesitaba tacones para atraer miradas. Caminaba descalza, segura, sin pedir permiso para ser deseada. «Has cambiado, Miguel», le comentó Carmen luego, en la veranda. «O quizás es solo el calor». Miguel sonrió con ironía. «Sí, calor, pero no solo eso». Carmen se sentó cruzando una pierna con coquetería, y cada vez que mencionaba que los hombres hoy en día ya no son lo que eran, clavaba su mirada en él, no como suegra ni como madre, sino como mujer, consciente del hombre que tenía delante. Al principio, Miguel pensó que era su imaginación, producto del cansancio o los nervios. Pero cuando Carmen le dijo, «Elena es guapa, claro, pero no echas de menos los verdaderos toques», fue entonces cuando comprendió que no era solo una frase, sino una invitación velada, una señal que hacía vibrar su interior como el cielo antes de una tormenta. La noche cayó, pero el aire seguía pegajoso, como mermelada, y el deseo de escapar de aquel cuerpo que le atraía con fuerza se hacía insoportable. ¿Dónde podía ir? En un pueblo pequeño, las opciones eran pocas: la veranda o la cama. Después de cenar, Elena se quejó de dolor de cabeza, tal vez por el viaje o el sofoco. Miguel respiró aliviado y dijo que saldría a fumar un cigarro, aunque hacía años que no tocaba uno. Solo quería estar solo, pero terminó quedándose con ella. Carmen, sentada en la veranda, le extendió una copa de vino casero, oscuro y con aroma a grosella, o quizá a su propia piel. Con un gesto sutil, se quitó el pelo de la nuca, dejando al descubierto la clavícula, y Miguel sintió como su corazón se saltaba un latido. «No te preocupes, tu Elena está cansada», murmuró. «Vosotros descansáis a menudo juntos». Miguel encogió los hombros. «Con el trabajo, poco. Yo prefiero las series», dijo Carmen sonriendo. «¿Y tú, escuchas el silencio?». «Sí», respondió él, intrigado. «Entonces sabes escuchar», dijo ella con una sonrisa que parecía guardar secretos. Bebieron en silencio mientras los mosquitos zumbaban alrededor, como pensamientos insistentes. Miguel se dio cuenta de que no solo escuchaba su voz, sino que le respondía, atraído por aquel tono cálido, ligeramente ronco, con un sabor a miel amarga. «¿Sabes?», comenzó Carmen, mirando hacia el patio. «A veces pienso quién inventó que a los 45 todo termina. Que una mujer debe quedarse en la cocina, con delantal y sin ganas.
Y si quiere algo más, Miguel la miró y vio en sus ojos no rencor ni reproche, sino una sed profunda, no de lujuria, sino de ser de nuevo el centro, de sentir la piel y los toques de un hombre. ¿Y tú qué piensas? Preguntó él. Que todos son etiquetas, respondió. Tú te casaste, ¿y eres más feliz o solo dejaste de mirar a otros lados? Se rió, su voz se volvió más baja, ronca. Yo también estuve casada. ¿Y sabes cómo terminó todo? En silencio. No ese silencio que tú dices, sino el verdadero. Cuando te acuestas y no hay ni una mano, ni una mirada, ni un roce, solo aire frío. De repente, Carmen giró hacia Miguel y posó su mano sobre su muslo. Un roce ligero que pareció corregir algo roto, pero sus dedos se quedaron más tiempo del debido. Calientes, seguros. No lo miraba, solo le sostenía. Miguel tragó saliva, no por miedo, sino porque algo dentro de él respondió. Como si una parte enterrada bajo la rutina y las palabras correctas despertara. ¿Sabes, Miguel?, susurró, yo también soy mujer. No solo madre ni suegra, sino alguien que aún guarda fuego dentro. Solo que hace tiempo nadie vino a calentar sus manos, se quedaron en silencio, la copa vacía, apagaron las luces de la casa. Elena ya dormía. Entonces Carmen se levantó despacio y se dirigió al cobertizo, que estaba un poco más allá. Ven conmigo, te enseñaré cómo se sostiene esta casa, dijo. No sea que venga tormenta. El tejado está débil. Miguel se levantó sin preguntas, siguiéndola en la oscuridad. El cobertizo crujía con las tablas viejas, como advirtiendo, no entres. El viento se levantaba más fuerte y un murmullo profundo retumbaba en el cielo. Carmen abrió la puerta y le dejó pasar primero. Dentro olía a heno, botes viejos, polvo, y a ella, como si ese aroma penetrara en cada grieta y clavo. Miguel se giró y la vio en el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad. El viento cerró la puerta de golpe, sumiendo el cobertizo en una negrura absoluta. No tengas miedo, dijo. Aquí estamos seguros. La casa aguanta. Miguel no sabía si hablaba de aquel cobertizo o de sí misma. Ella se acercó, tan cerca que sintió el calor de su cuerpo. Otra vez su mano tocó su muslo, pero ahora no era una prueba, sino una señal. ¿Sabes? Me recuerdas a un chico de hace años, susurró. Mismo aire contenido, pero con fuego dentro, no respondió. Ella ya estaba pegada a él. Una gota fría de lluvia se coló por una rendija y cayó sobre su mano, pero sus dedos ardían. Con un dedo escribió su nombre en su pecho como si borrara una camisa invisible. Somos adultos, dijo. Y ambos sabemos que nadie lo sabrá jamás. Un relámpago iluminó su rostro. No era obsceno ni infantil. Era real, con deseo y hambre, con una melancolía femenina que hacía años nadie le regalaba. Se acercó y sus labios se encontraron. No fue un beso romántico, fue como un cortocircuito eléctrico. Sus dedos apretaron la nuca de Miguel y él la atrajo hacia sí. Sus cuerpos se unieron entre el crujir de la madera y el trueno lejano. Se separó un instante y murmuró, vamos adentro, allí está más tranquilo, más suave, y podrás ser conmigo como quieras. Miguel asintió en silencio. Su voz se había ido, y en su pecho solo latía el trueno. Caminaron bajo la lluvia, entre prohibiciones y deseos, hacia la casa donde Elena dormía y donde, en ese instante, nacía otra mujer. La casa estaba tibia y oscura. Solo una lámpara en la cocina lanzaba un halo amarillo sobre la vieja mesa con un mantel de plástico con fresas y una taza donde Miguel había tomado té horas atrás. Carmen iba delante, descalza, y él no podía dejar de mirarla. Sus pies, sus caderas, la gota que resbalaba por su espalda desde el cabello pegado a la nuca hasta la cintura. Era una locura, pero no se detuvo. Ella se giró junto a la mesa. Su rostro en penumbra, labios entreabiertos, respiración agitada. Dime si quieres irte, en voz baja, pidió. Miguel guardó silencio. Entonces ella se acercó, sus cuerpos se encontraron como si se conocieran desde siempre. Sus manos rodearon su cuello, las suyas se posaron en su cintura, firme y suave al mismo tiempo, piel caliente, músculos tensos, un leve temblor. No soy una niña, le susurró al oído. Sin ceremonias, solo tómame. Él la tomó. Se besaron con ansia y ternura, como intentando recuperar años perdidos. Sus labios, cuello, hombros exploraban sin pausa.
Ella echó la cabeza hacia atrás y dejó el paso libre. La tarde en Villaverde del Campo se deslizaba lentamente hacia la noche. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las suaves colinas manchegas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía incendiar el horizonte. Miguel se encontraba en el pequeño jardín trasero de la casa de Carmen, aún con el sabor a nata y tortitas en la boca, y un torbellino de pensamientos revoloteando en su mente. La rutina se había fracturado, y ya nada parecía igual. Elena, agotada por el día, se había retirado temprano a su habitación, rendida por el calor y el cansancio. Miguel, sin embargo, no podía encontrar descanso. El recuerdo de la noche anterior y el roce furtivo bajo la mesa en la cocina lo mantenían en vilo. Decidió entonces salir a pasear un poco por el pueblo, intentando aclarar las ideas. Caminó descalzo por las calles de tierra, sintiendo en sus pies el calor acumulado durante el día. Las farolas comenzaban a encenderse, lanzando haces de luz amarilla que dibujaban sombras largas y difusas. En la plaza mayor, el reloj de la iglesia daba las 9 campanadas, resonando con eco entre las fachadas de adobe. Allí, en el banco de piedra, se sentó a mirar el cielo, que ahora mostraba las primeras estrellas. Mientras meditaba, escuchó pasos detrás de él. Se giró y encontró a Carmen, que caminaba con paso lento y seguro, sus pantalones cortos rozando la piel bronceada, las sandalias de cuero apenas haciendo ruido contra el empedrado. Llevaba una blusa blanca de lino, ligeramente transparente, que dejaba entrever la curva suave de sus senos bajo la tela fina, y un collar sencillo de plata con un pequeño colgante en forma de luna. «No deberías estar solo estas horas», dijo ella con una sonrisa juguetona. Sentándose a su lado, Miguel levantó una ceja, divertido y nervioso a la vez. «¿Quién dice que estoy solo?», respondió. Ella rió, un sonido grave y cálido que se mezclaba con el murmullo del viento entre los olivos cercanos. «Elena duerme, y tú no». «Eso es peligroso». Él la miró fijamente, notando cómo la luz de las farolas hacía brillar sus ojos oscuros, llenos de secretos. «¿Y tú qué haces aquí, Carmen?», preguntó suavemente. «Pensaba en la tormenta que se acerca», contestó ella. «A veces, las tormentas no solo llegan del cielo». Miguel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el fresco de la noche. Carmen se acercó un poco más, rozándole el brazo con la mano, y su perfume, mezcla de jazmín y tierra mojada, invadió su espacio personal. «¿Sabes?», susurró, «esta casa guarda más de lo que parece». «Más que viejas maderas y recuerdos», Miguel quiso responder, pero las palabras se le atragantaron. De repente, Carmen se levantó, ofreciéndole la mano. «Ven, te enseñaré algo». Lo condujo por un sendero estrecho hacia la bodega, un pequeño edificio semicircular, con paredes de piedra y techo de tejas rojas, que parecía estar suspendido en el tiempo. Miguel recordaba haber estado allí una vez, años atrás, pero nunca con ella a su lado. La puerta de madera chirrió al abrirse, y un olor a madera, vino fermentado y humedad antigua los envolvió. «Aquí es donde sucede la magia», dijo Carmen, encendiendo una pequeña lámpara de aceite que proyectó sombras danzantes en las paredes. Miguel observó las barricas alineadas, las botellas apiladas y las antiguas herramientas que colgaban como reliquias. «¿Y qué quieres que vea?», preguntó. Intrigado, Carmen se acercó a una barrica, tocó la madera con delicadeza y luego volvió la mirada hacia Miguel. «Quiero que entiendas que el vino, como las personas, necesita tiempo, paciencia y, a veces, fermenta en secreto antes de mostrarse en todo su esplendor». Miguel sintió como sus palabras calaban hondo en su pecho, resonando con su propia vida y los secretos que se acumulaban en su interior. De repente, un trueno retumbó a lo lejos, y una ráfaga de viento sacudió la puerta, que se cerró con un golpe seco. Ambos se miraron. El silencio se volvió denso, casi palpable. Carmen dio un paso adelante, acercándose a Miguel con una mirada que parecía desafiarlo. «¿Sabes?», dijo con voz baja, «las tormentas no solo limpian el aire, también despiertan lo que estaba dormido». Él sintió el calor de su cuerpo a centímetros, la suavidad de su piel contrastando con la rugosidad de la madera vieja. La mano de Carmen buscó la suya, y sus dedos se entrelazaron con una fuerza inesperada. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante, Miguel comprendió que estaba atrapado en una encrucijada, donde el deseo y la razón luchaban sin cuartel. Un relámpago iluminó brevemente la estancia, revelando en el rostro de Carmen una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «No podemos seguir así», susurró. «Todo se está yendo al límite». Miguel asintió, sintiendo que el peso de la verdad y la mentira amenazaba con derrumbarlo todo. Entonces, la puerta de la bodega se abrió lentamente,
dejando entrar una figura silente. La sombra se deslizó hacia ellos sin hacer ruido. Miguel y Carmen giraron la cabeza al unísono, sorprendidos y desconcertados. Tras el brillo de la lámpara, emergió una mujer joven, de cabello oscuro y ojos penetrantes, con una expresión que mezclaba preocupación y desafío. Llevaba un vestido largo de encaje negro, que resaltaba la curva de sus caderas y la elegancia de su porte. No sabía que ibais a estar aquí, dijo con voz firme. Pero ya que estamos, creo que es hora de que hablemos. Miguel sintió como el corazón le daba un vuelco y un sudor frío recorrió su espalda. Carmen soltó suavemente su mano y se volvió hacia la mujer. Clara, dijo con una sonrisa cansada, has llegado justo a tiempo. La joven mujer, Clara, apartó un mechón de cabello de su rostro y cruzó los brazos. No puedo seguir siendo la sombra en vuestra historia, aseguró. Algo tiene que cambiar. Miguel comprendió que la tormenta, tanto la exterior como la que se gestaba en sus vidas, estaba a punto de estallar con toda su fuerza. La bodega se convirtió en un escenario donde secretos largamente ocultos y emociones reprimidas comenzaban a salir a la luz, y donde cada palabra, cada gesto, podía cambiar el destino de los tres. Mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza el tejado, un pensamiento oscuro cruzó la mente de Miguel. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que amaban o para destruir lo que temían perder? Y en ese instante, un crujido proveniente de las sombras del sótano hizo que todos giraran la cabeza, congelados por el miedo y la incertidumbre. El misterio apenas comenzaba. La tormenta afuera arreciaba con furia. El viento azotaba las viejas tejas de la bodega y la lluvia tamborileaba contra las ventanas con un ritmo insistente. Dentro, la tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Miguel, Carmen y Clara permanecían congelados, sus miradas fijas en la oscuridad que parecía esconder algo más que sombras. ¿Escuchasteis eso?, musitó Miguel, con la voz apenas audible. Un nuevo crujido resonó, esta vez más cercano y acompañado por un leve susurro que parecía salir de las entrañas mismas de la casa. Todos contuvieron la respiración. Carmen dio un paso adelante, acercándose a la pared donde una trampilla pequeña se ocultaba detrás de unas cajas viejas. Sus dedos temblaron ligeramente mientras levantaba la tapa. La penumbra del sótano reveló un espacio estrecho y húmedo, con viejos toneles y barricas apiladas, y en el centro, una caja de madera entreabierta de la que pendían unos papeles amarillentos y arrugados. Miguel se acercó, la luz de la lámpara de aceite temblando en sus manos. ¿Qué es todo esto?, preguntó, recogiendo uno de los documentos. Los tres examinaron juntos los papiros, cubiertos de anotaciones en una caligrafía antigua y llena de tachaduras. Parecían registros, pero no de vino ni cosechas, sino de nombres, fechas y cifras en pesetas. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no es solo una bodega, susurró Clara. Aquí se han guardado secretos que nadie debería conocer. Carmen asintió, su rostro serio bajo la luz mortecina. Mi familia lleva generaciones en este pueblo, y no todos los secretos son buenos. Hay historias enterradas que nadie quiere que salgan a la luz. El silencio se volvió denso mientras la tormenta rugía a su alrededor. Miguel sintió el peso de esas palabras, como si la casa misma respirara con ellos, con un alma antigua y cansada que guardaba heridas invisibles. De repente, un golpe seco resonó desde el fondo del sótano, seguido por un suspiro ahogado. Los tres se miraron con miedo y determinación. Miguel avanzó con paso firme, iluminando hacia el origen del ruido. Entre unos barriles apareció una figura encorvada, envuelta en una capa gris y con el rostro oculto por una capucha. La sorpresa paralizó a Miguel, pero fue Carmen quien habló con voz firme. ¿Quién eres y qué haces aquí? La figura levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos claros y una sonrisa ladeada, con dientes amarillentos que contrastaban con la piel arrugada. No temáis, dijo con voz cascada. Solo soy el guardián de lo que otros quisieron olvidar. Miguel sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. La figura continuó, hace años, este pueblo fue testigo de pactos oscuros, traiciones y amores prohibidos. Yo velé por qué esas historias no destruyeran lo que aún quedaba en pie. Clara dio un paso atrás, sorprendida por el relato. ¿Y por qué ahora?, inquirió. ¿Por qué mostrarnos esto? El anciano guardián sonrió tristemente. Porque la tormenta que se avecina no solo es de agua y viento, sino de verdades que deben salir a la luz. Y vosotros sois parte de esa historia, queráis o no. Miguel sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un baile peligroso. Carmen se volvió hacia él.
con unos ojos brillantes que nunca había visto antes. Hay heridas que solo se curan enfrentándolas. Esta noche, todo cambiará para siempre. Un relámpago iluminó el sótano, y por un instante, Miguel vio reflejado en el rostro del guardián un secreto que parecía demasiado grande para ser contado. Mientras la tormenta rugía, y las sombras danzaban al compás de la lámpara, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué verdad oculta Villaverde del Campo, y qué precio tendrán que pagar para descubrirla? El misterio apenas comenzaba, y el eco de aquella noche no se apagaría fácilmente. La lluvia seguía azotando con fuerza los tejados de Villaverde del Campo, mientras el reloj de la iglesia marcaba la medianoche con un eco profundo y solemne. En el sótano de la bodega, la atmósfera era densa, cargada de un aire que parecía absorber cada suspiro, cada latido acelerado. Miguel, Carmen y Clara permanecían allí, frente al anciano guardián, cuyas palabras todavía resonaban en sus oídos como un presagio oscuro. Debemos hablar, dijo Carmen con firmeza, rompiendo el silencio. Cuéntanos todo lo que sabes. No podemos seguir ignorando la verdad. El anciano asintió, apoyándose en un bastón de madera tallada, y comenzó a relatar con voz pausada y ronca, como si cada palabra costara un esfuerzo titánico. Hace más de 50 años, Villaverde fue escenario de pactos secretos entre familias poderosas, alianzas hechas en la sombra para controlar tierras y riquezas. Pero había una mujer que desafió esas reglas. Se llamaba Lucía, y su historia es la que aún corroe estas paredes y a quienes habitamos este lugar. Clara frunció el ceño, intrigada, mientras Miguel sentía como su pulso se aceleraba. Lucía, continuó el guardián, era la esposa de un hombre cruel, pero su corazón pertenecía a otro. Esa pasión prohibida terminó en tragedia, dejando cicatrices que nadie quiso sanar. Desde entonces, los secretos se guardan aquí, en esta bodega, y algunos dicen que su espíritu aún vaga por la noche. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel, y por un momento, pensó que había escuchado un susurro lejano, como un lamento que se perdía entre las sombras. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros?, preguntó Miguel, intentando mantener la calma. El anciano lo miró con unos ojos penetrantes, como si pudiera ver más allá de su alma. Lucía es la llave que abre muchas puertas cerradas. Y vosotros, de una manera u otra, estáis conectados a su historia. No por casualidad estáis aquí esta noche. Carmen apretó la mano de Miguel con suavidad, y Clara bajó la mirada, pensativa. Debemos ir al pueblo, propuso Clara. Hay personas que aún recuerdan y pueden ayudarnos a entender lo que realmente pasó. Miguel asintió, aunque un nudo se le formaba en la garganta. El peso de aquella revelación era enorme, y la tormenta exterior parecía reflejar la que se desataba en su interior. Salieron del sótano, y al abrir la puerta, el viento frío los recibió con fuerza, colándose por sus ropas y despeinando sus cabellos. La noche estaba oscura, pero en la plaza del pueblo, una tenue luz iluminaba la puerta del bar El Rincón de Pepe, donde algunos viejos del lugar solían reunirse. Entraron en el bar, y el aroma a vino añejo y tabaco los envolvió. Las conversaciones cesaron por un instante al verlos, y unas miradas curiosas se posaron sobre ellos. ¿Qué os trae por aquí a estas horas?, preguntó Pepe, el dueño, un hombre corpulento con bigote canoso y ojos vivaces. Carmen tomó aire y explicó brevemente lo sucedido en la bodega. Pepe asintió lentamente, y con voz grave comenzó a contar. Lucía, sí, la conozco bien. Era una mujer fuerte, valiente, pero también una condenada. Se dice que su amor prohibido rompió más que corazones. Rompió familias. Las palabras de Pepe removían el aire cargado de secretos. Miguel notó cómo las miradas se tornaban sombrías, y una sensación de inquietud crecía. Hay quienes creen que el fantasma de Lucía no es el único que habita Villaverde, añadió Pepe con una sonrisa sarcástica. Dicen que hay sombras aún más oscuras, que vigilan, que no quieren que la verdad salga a la luz. Miguel sintió un escalofrío, y su mente volvió a la figura encapuchada del sótano. ¿Qué quieres decir?, insistió. Pepe bajó la voz y se acercó más. Cuidado con enredarte en cosas que pueden acabar muy mal. A veces, es mejor dejar que los muertos descansen. El ambiente se volvió tenso, y Miguel comprendió que el camino que habían emprendido estaba lleno de peligros y misterios que superaban cualquier expectativa. Al salir del bar, la tormenta había amainado, pero el cielo seguía cubierto por nubes oscuras que amenazaban con una nueva descarga. Carmen, Clara y Miguel caminaron en silencio hacia la casa, cada uno sumido en sus pensamientos. Al llegar, Miguel se detuvo un momento, mirando hacia el oscuro horizonte. ¿Y ahora qué?, preguntó,
Con una mezcla de miedo y determinación, Carmen le lanzó una mirada que era a la vez un desafío y una promesa. Ahora, enfrentamos lo que sea necesario. Porque algunas verdades, por dolorosas que sean, merecen ser contadas. Una sombra se movió en el umbral de la casa, y una voz familiar susurró desde la oscuridad. ¿Creéis que estáis preparados para lo que viene? Miguel se giró bruscamente, pero no vio a nadie. La noche guardaba sus secretos, y la historia de Villaverde del Campo apenas había comenzado a desvelarse. La oscuridad de la noche envolvía Villaverde del Campo como un manto pesado, y el aire fresco traía consigo el aroma húmedo de la tierra mojada tras la tormenta. Miguel sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la sensación de que algo invisible les observaba desde las sombras. La voz que había escuchado en el umbral de la casa todavía resonaba en su mente, como un eco lejano pero insistente. Carmen y Clara intercambiaron miradas cargadas de significado, conscientes de que aquel susurro no era casualidad. Miguel apretó los puños, intentando ordenar sus pensamientos, pero la incertidumbre le nublaba la razón. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, dando un paso hacia la oscuridad. No obtuvo respuesta. Solo el silencio profundo de la noche y el suave susurro del viento entre las hojas de los olivos. Carmen se acercó a Miguel y, tomando su mano, le condujo hacia la entrada de la casa. No estamos solos, murmuró. Algo o alguien nos está vigilando. Entraron en el interior, y la calidez del hogar contrastó con la fría incertidumbre que sentían. Elena dormía plácidamente en su habitación, ajena a la tormenta emocional que se desataba en la casa. Miguel se dejó caer en una vieja butaca de cuero, mientras Carmen encendía una lámpara, proyectando una luz tenue que bañaba las paredes llenas de fotografías familiares y recuerdos. Clara se sentó en el sofá, cruzando las piernas con elegancia, su vestido negro rozando el suelo. Tenemos que prepararnos, dijo Carmen con determinación. Mañana iremos a ver a don Esteban, el cura del pueblo. Él sabe más de Lucía y de estas historias que cualquiera. Miguel asintió, aunque una parte de él deseaba poder retroceder, ignorar todo y volver a la tranquilidad de su vida anterior. Pero sabía que era imposible. La noche avanzó lentamente, y mientras los relojes marcaban las horas, Miguel no podía conciliar el sueño. Su mente repasaba cada detalle de la noche anterior, cada roce, cada palabra, cada mirada. La mezcla de deseo y peligro que había experimentado con Carmen le había dejado una marca indeleble. De repente, un sonido suave llamó su atención. Provenía del pasillo. Se levantó sigilosamente y asomó la cabeza. En la penumbra, una figura femenina avanzaba con paso lento y decidido. Era Carmen, vestida con una bata ligera que dejaba entrever la silueta de su cuerpo maduro y sensual. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Miguel la observó, fascinado y confundido. Ella se acercó y posó una mano cálida sobre su hombro. No podemos seguir negando lo que somos, susurró con voz cargada de emoción. Esta noche, el pasado y el presente se entrelazan, y no hay vuelta atrás. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía palpitar el corazón de Miguel. Un instante de silencio se hizo eterno, y luego, impulsados por una fuerza irresistible, se fundieron en un beso apasionado pero contenido, lleno de promesas y peligros. Mientras sus labios se separaban, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Los tres se miraron alarmados. Clara fue a abrir, y al hacerlo, encontró a don Esteban, el cura del pueblo, empapado por la lluvia que había comenzado de nuevo. Perdonad la intromisión a estas horas, dijo con voz grave, pero hay cosas que no pueden esperar. El pasado no siempre perdona, y algunas sombras son más largas de lo que imaginamos. Miguel sintió que la noche se cerraba sobre ellos como una trampa, y que la verdad que buscaban podría ser más oscura y peligrosa de lo que estaban preparados para enfrentar. La tormenta, dentro y fuera de la casa, apenas comenzaba a desatarse.